Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y como se los veníamos diciendo, el presente André Carrillo sigue dejando más dudas que certezas. Esta vez por la vuelta de los octavos de final de la Copa de Brasil, su Corinthians derrotó por 2-1 al Inter de Porto Alegre, pero ese resultado no alcanzó porque el global de 3-2 acabó sentenciando la eliminación del Timao, un triunfo que sirvió para maquillar la noche, aunque no evitó el golpazo de dejarse fuera de la competencia brasileña. En cuanto a la culebra, nuevamente arrancó esperando su oportunidad desde el banco de suplentes. Recién ingresó a los 83 minutos, cuando el compromiso ya estaba bastante cuesta arriba y el margen de reacción era mínimo. Su participación por enésima vez volvió a ser discreta. Tocó la pelota en 7 ocasiones, buscó asociarse con sus compañeros y hasta probó con un remate al arco rival, pero nunca consiguió convertirse en ese futbolista desequilibrante que los hinchas esperaban ver. En defensa apenas cometió una falta, mientras que en la ofensiva le faltó profundidad para evitar a sus compañeros en el ataque. El encuentro ya se había complicado bastante cuando Alexander Bernabei apareció para poner la igualdad en el cuadro visitante. El Corinthians estaba obligado a convertir 2 goles más para igualar la serie y mantener viva la ilusión. La presión aumentó, el reloj siguió avanzando y el equipo intentó reaccionar hasta que Pedro Raúl logró poner el 2-1. Sin embargo, el tiempo terminó siendo el peor enemigo del conjunto paulista y la clasificación quedó definitivamente en manos del rival. Así se cerró la participación del Timao en la Copa de Brasil, por lo que ahora toda la atención estará puesta en el Brasileirao. El objetivo pasa a ser mucho más claro: meterse en un torneo internacional durante la próxima temporada. No será una tarea sencilla, porque la competencia está bastante apretada y cualquier tropiezo podría costar muy caro en la tabla. En el siguiente partido, el 9 de agosto, tendrán que visitar al Bragantino, compromiso donde muchos estarán pendientes del rendimiento de André Carrillo, porque el volante nacional necesita recuperar protagonismo cuanto antes, si pretende cambiar la percepción que existe alrededor de su actualidad. Hoy por hoy su aporte sigue siendo bastante menor a todo lo que se esperaba, y eso empieza a generar bastante debate entre los hinchas brasileños. Al parecer incluso su continuidad comienza a estar en evaluación. Se rumorea que cuando finalice la temporada podría llegar el momento de desvincularse del Timao, escenario que abriría nuevas alternativas en el mercado. Todo hará indicar que varios clubes seguirían atentos a su situación, aunque difícilmente alguno decida romper el chanchito si analizan primero su rendimiento reciente. Su nombre aún pesa por la trayectoria construida, pero el fútbol exige responder en el presente y no vivir únicamente el pasado, aunque la novedad que más nos interesa aparece alrededor de la selección peruana. Mientras algunos consideran que André Carrillo aún puede mantenerse como la alternativa importante dentro de la bicolor, sobre todo de sus chupamedias en redes sociales, también existen voces que creen que Mano Menezes tendría que ampliar el scouting, pensando en futbolistas con proyección hacia el Mundial 2030. Ese debate seguramente seguirá quemando las redes sociales en los próximos meses, porque las opiniones están bastante divididas y cada actuación parece inclinar la balanza. Desde nuestra posición hace rato se lo hemos dicho: nosotros pedimos que se renueve la selección peruana. Eso significa que los Carrillos, Guerreros, Cuevas y demás no sean convocados salvo para darle cierta jerarquía y experiencia al nuevo plantel, pero luego eso, por lo que puedan aportar la cancha, es bastante limitado. Veremos qué decide hacer el comando técnico de la bicolor. Sport Boys y Alianza Lima protagonizaron un partido de esos que terminan dejando sensaciones encontradas. El 1-1 en el Estadio Nacional tuvo de todo: lesiones, goles anulados, polémicas, ocasiones desperdiciadas y un segundo tiempo donde los íntimos consiguieron reaccionar cuando el panorama parecía bastante complicado. Al final, ninguno pudo quedarse con los 3 puntos y el resultado terminó siendo un empate que mantiene abierta la pelea. Como se venía esperando, los rosados salieron con mucha intensidad y durante varios pasajes consiguieron incomodar bastante al equipo blanquiazul. Los dirigidos por Carlos Decio presionaron arriba, obligando al equipo victoriano a jugar incómodo y sin encontrar demasiados espacios. Apenas se habían transcurrido 2 minutos cuando el Boys ya había generado peligro, aunque la oportunidad de Luciano Leckicauer terminó sin dirección. El problema para Alianza apareció rápidamente y fue bastante serio. Marco Gamán tuvo que abandonar el campo de juego apenas a los 10 minutos después de una acción con Leckicauer. El lateral quedó con el tobillo muy hinchado y terminó retirándose entre lágrimas. Nicolás Díaz ingresó en su lugar, de una modificación que nadie tenía prevista y que obligó a los blanquiazules a reorganizarse demasiado temprano. Mientras el Boys buscaba aprovechar ese momento, Alianza intentaba responder principalmente con sus jugadores con experiencia. Pablo Guerrero apareció con algunas acciones y Luis Advíncula también intentó generar peligro desde su sector. Sin embargo, durante buena parte de esa primera etapa, el cuadro íntimo no consiguió traducir sus aproximaciones en ocasiones realmente claras. Entonces llegó el golpe para los visitantes.
Solo a los 28 minutos el Boys encontró el 1-0, después de una acción que terminó con el balón dentro del arco. El equipo rosado tomó ventaja y Alianza quedó obligado a cambiar el libreto. Los locales tenían ahora el marcador a favor y comenzaron a administrar mejor los tiempos del encuentro, pero los íntimos tuvieron una respuesta importante. A los 33 minutos apareció una de las mejores acciones de Alianza durante esa primera mitad. Jairo Vélez hizo una gran jugada y terminó habilitando a Renzo Garcés, quien tuvo una oportunidad inmejorable para conseguir la igualdad. Sin embargo, el remate terminó desviándose y el empate volvió a escaparse. Los chalacos también tuvieron sus oportunidades antes del descanso. Luciano Nequicauer reclamó una falta después de una jugada con Mateo Anthony, aunque el árbitro decidió continuar. Poco después, Federico Girotti consiguió conectar de cabeza, pero su intento no tuvo dirección necesaria para complicar al arquero. La ventaja rosada se mantuvo hasta el entretiempo. Con el 1-0 los equipos se fueron al descanso después que se adicionaran 3 minutos. Para Alianza el desafío era evidente, necesitaba cambiar la dinámica y encontrar rápidamente una manera de hacer daño. El Boys, en cambio, tenía la posibilidad de aprovechar los espacios y buscar una diferencia mayor, y justamente el complemento terminó siendo completamente diferente. Los porteños llegaron a convertir nuevamente, pero la historia comenzó a complicarse con las intervenciones arbitrales. Una acción tuvo que ser revisada en el VAR y posteriormente apareció otro gol invalidado por fuera de juego. Más adelante, a los 57 minutos, el Boys volvió a celebrar, pero nuevamente el juez de línea levantó la bandera y el tanto quedó invalidado por offside. Esos golpes fueron afectando el desarrollo del partido. Los rosados tenían el marcador a favor, pero no conseguía convertir sus oportunidades en una ventaja definitiva. Alianza, mientras tanto, seguía con vida y esperaba su momento para reaccionar. Ese momento apareció a los 64 minutos. Federico Girotti volvió a ser protagonista, y esta vez sí consiguió mandar el balón al fondo de la red para establecer el 1-1. El delantero argentino aprovechó una acción dentro del área y puso nuevamente a los blanquiazules en carrera. El partido queda completamente abierto. A partir de allí Alianza empezó a crecer y el Boys tuvo que resistir. Los íntimos buscaron aprovechar el envión anímico para conseguir el segundo, mientras que los rosados intentaban sostener el resultado. Nicolás Díaz recibió una tarjeta amarilla a los 79 minutos, aumentando todavía más la tensión en los minutos finales. Alianza tuvo una nueva oportunidad a los 82, cuando consiguió un tiro de esquina, pero la defensa local logró despejar. 3 más tarde apareció una ocasión todavía más clara. Eric Castillo quedó frente al arco y tuvo el 2-1 en sus pies, pero no consiguió definir correctamente. Era una oportunidad enorme que finalmente se fue. El Boys intentó renovar su ataque con los ingresos de Carlos López y Cristian Cueva, quienes reemplazaron a Luis Urruti y Luciano Nequicauer. El objetivo era encontrar una última oportunidad para recuperar la ventaja, pero el tiempo se fue consumiendo y el marcador ya no se volvió a modificar. Luego eso, sin unas repercusiones. De esta manera, acá el partido en el Estadio Nacional, 1-1 entre el Boys y Alianza. Los rosados seguramente se quedan pensando en todo aquello que pudieron aprovechar, especialmente después de tener la ventaja y encontrar hasta 3 goles que acabaron anulados. Los blancazules, por su parte, rescataron un punto después de una primera mitad donde dejaron bastante que desear. En un encuentro tan cambiante, el resultado termina reflejando una historia bastante particular. El Sport Boys tuvo momentos para liquidarlo, y Alianza también contó con ocasiones para darle la vuelta. Pero entre errores, decisiones arbitrales y definiciones que no llegaron, ninguno pudo romper la igualdad. Los íntimos tendrán que conformarse con el punto, mientras que los chalacos solamente sentirán que dejaron escapar una oportunidad importante. Por lo pronto los blanquiazules toman la punta del campeonato, a la espera de lo que haga el Melgar frente al Fútbol Club Cajamarca, ya que si los characatos ganan en el Monumental de la UNSA, serán únicos punteros del torneo clausura. Y lo que se venía rumoreando finalmente empieza a tomar forma en Sporting Cristal, porque los celestes ya tendrían encaminada la llegada de su volante central, y el que viene aparece como una alternativa para solucionar uno de los principales problemas que dejó la salida de Gustavo Casenati. Después del empate frente a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, quedó bastante claro que al equipo de Roberto Mosquera le falta un jugador capaz de darle equilibrio al mediocampo, y por eso los hinchas empezaron a quemar las redes pidiendo que se utilice el último cupo extranjero en ese famoso 6 neto que venían esperando. De hecho, el virtual presidente del club, Carlos Chalaquita González, ya habría adelantado antes del partido que en las próximas horas llegaría el volante central que tanto necesitaba el equipo. Es por eso que al día siguiente empezó a sonar más fuerte que nunca el nombre de Agustín Álvarez Wallace, futbolista de 25 años que actualmente pertenece al Montevideo City Torque y que viene de defender el Racing de Montevideo. De acuerdo con la información revelada por el periodista deportivo Denis Marranchea, el uruguayo será nuevo jugador de Sporting Cristal después de desvincularse de Racing de Montevideo. Pero acá viene lo interesante, porque no estamos hablando de un volante improvisado para ocupar una posición que no conoce. Álvarez Wallace es mediocampista, puede actuar como pivote y también desempeñarse como volante defensivo o asumir funciones mixtas. Mide 1,80 m, es diestro
y su valor en el mercado se encuentra entre los 468.000 y los 570.000 euros. Además, la operación tiene una particularidad muy importante. El jugador ya era cedido desde Montevideo City Torque hasta el 31 de diciembre del 2026 con opción a compra. Es decir, Cristal tendrá la posibilidad de observarlo durante este periodo y recién después decidir si rompe el chanchito para quedarse definitivamente con sus servicios. Ya, pero ¿quién es realmente este Agustín Álvarez Wallace? El futbolista comenzó su formación en las divisiones menores del Peñarol, donde ingresó en el 2005 con apenas 4 años. Su debut profesional llegó el 27 de julio del 2019, bajo la dirección técnica de Diego López, en una victoria por 2-0 frente al Danubio. Permaneció en Peñarol hasta el 2022 y durante ese periodo consiguió 2 títulos con el tradicional conjunto aurinegro. También formó parte de las selecciones juveniles de Uruguay, algo que explica parte de la formación táctica que posteriormente mostraría en su carrera profesional. Para el 2023 decidió cambiar de escenario y fichó por el Montevideo City Torque, buscando mayor protagonismo. Aparte de ahí comenzó una etapa bastante movida, porque fue cedido en distintas oportunidades. Primero apareció en el Atlético Nacional de Colombia durante el 2024, posteriormente pasó por Unión La Calera de Chile entre el 2024 y el 2025, y finalmente llegó al Racing de Montevideo en febrero del 2026, y justamente en este equipo encontró un escenario donde pudo recuperar protagonismo. Durante este año disputó 14 encuentros en la primera división charrúa, acumulando 956 minutos, además de un partido de Copa Sudamericana en el que jugó 45 minutos. En total registró aproximadamente 1000 minutos, con 0 goles, 0 asistencias y 3 tarjetas amarillas. Ahora, hay un dato que los hinchas celestes deberían mirar con bastante atención. De los 14 encuentros disputados durante esta temporada, solamente 5 veces consiguió completar los 90 minutos. Esto no significa automáticamente que no pueda rendir en Sporting Cristal, pero sí hay un interrogante sobre su continuidad física, y ese interrogante tiene explicación, porque Álvarez Wallace ha tenido algunos problemas físicos durante su carrera. Este 18 de abril sufrió una lesión en el cuádriceps durante el encuentro ante Defensor Sporting y tuvo que abandonar el partido al inicio del segundo tiempo. También arrastra un episodio relacionado con el torneo de apertura 2026, cuando sufrió un desgarro muscular que no terminó de curar correctamente y cuya cicatriz volvió a abrirse. En el pasado mes de julio, tuvo además un resentimiento muscular que volvió a afectar su continuidad, y si retrocedemos hasta el 2023, encontramos registrada una lesión de rodilla que se extendió entre mayo y diciembre de este año. Incluso en el 2021 dio positivo al COVID junto a Walter Gargano. Por eso uno de los principales trabajos de Roberto Mosquera no será solamente encontrar una posición en la cancha, sino que el jugador pueda mantenerse disponible durante toda la segunda parte del campeonato. El propio Álvarez Wallace ha reconocido que en algún momento se apresuró a envolver, admitiendo que probablemente necesitaba esperar 1 o 2 semanas más antes de regresar a los campos de juego. Ese antecedente obliga a Sporting Cristal a tener mucho cuidado, porque de nada sirve encontrar el 6 que tanto necesitas si después no puedes contar con él. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Pero vayamos al aspecto futbolístico. ¿Puede ser este el volante que tanto necesita Mosquera? En principio sí, y la razón es bastante sencilla. Su principal virtud está justamente en la zona donde Cristal quedó descubierto después de la salida de Gustavo Casonati al Mirassol de Brasil. Álvarez Wallace no llega para convertirse en el nuevo goleador del equipo, ni para ser el encargado de repartir asistencias. Su función es otra: recuperar, anticipar, cerrar espacios y dar libertad a los jugadores que tienen mayor responsabilidad ofensiva. Su experiencia en 4 países también puede jugarle a favor. Ha pasado por Uruguay, Colombia, Chile y próximamente Perú. Esa movilidad le ha permitido conocer diferentes estilos de fútbol y adaptarse a distintos contextos, algo que puede ayudarlo cuando tenga que enfrentarse a las exigencias en la Liga 1 peruana. También tiene el respaldo de haber sido campeón con Peñarol y de haber formado parte del Racing de Montevideo, que logró campeonar en el torneo de apertura 2026. No llega entonces sin conocer lo que significa pelear por objetivos importantes. En términos tácticos, su perfil puede complementar a futbolistas con mayor vocación ofensiva. Si Mosquera decide rodearlo con jugadores como Ishimar Yotun o Martín Tábara, Álvarez Wallace podría concentrarse en labores de recuperación y equilibrio, mientras sus compañeros asumen mayor protagonismo con la pelota. Pero tampoco hay que vender falsas ilusiones. Sus números ofensivos son bastante discretos. En 147 partidos profesionales registra un gol y una asistencia, mientras que en la temporada 2026 aún no consiguió marcar ni asistir. Por eso, si algún hincha rimense espera un fichaje bomba que iba a cambiar por completo la cara del equipo, probablemente este no sea el jugador. Lo que sí puede ser es una pieza funcional, un futbolista que haga el trabajo silencioso,
que permita que los demás jueguen mejor y que reduzca los espacios que el rival encuentra entre líneas. Además, existe un antecedente curioso con el fútbol peruano. Álvarez Wallace ya había estado en carpeta de Universitario de Deportes. En 2025 apareció como una de las alternativas para reemplazar a Rodrigo Ureña después de su salida al Belgrano en Córdoba. Sin embargo, esa operación no avanzó porque Ureña acabó regresando el conjunto crema. Tiempo después, cuando el chileno volvió a marcharse, esta vez para incorporarse al Millonarios de Bogotá, el nombre de Álvarez Wallace volvió a aparecer entre las opciones de la U, pero nuevamente no se concretó. Ahora, paradójicamente, el uruguayo puede terminar jugando en la vereda enfrente, y eso le agrega un ingrediente más a esta historia. Cristal requiere recuperar equilibrio, Mosquera necesita un volante de contención, y Álvarez Wallace necesita demostrar que puede sostener una temporada con regularidad. La coincidencia parece bastante clara. Eso sí, el contexto del equipo rimense no permite demasiados experimentos. Mosquera asume su cuarta etapa como entrenador y tiene la tarea de revertir una situación delicada. El equipo necesita resultados, pero también requiere recuperar una identidad que le permita competir nuevamente por objetivos importantes. Por eso la adaptación del uruguayo será clave. Va a disputar su último partido oficial el 6 de junio del 2026 ante Central Español y tendrá que acostumbrarse rápidamente a una nueva liga, un nuevo país y las exigencias de un entrenador que requiere respuestas inmediatas. El escenario ideal sería que Mosquera no lo mande directamente a un partido de 90 minutos sin considerar su historial físico. Una integración progresiva podría ser mucho más conveniente, especialmente porque solamente ha completado 5 de sus últimos 14 partidos en primera división en este 2026. Ahí estará uno de los grandes desafíos para el cuerpo técnico. Si consigue mantenerlo sano, dosificar sus minutos y rodearle de futbolistas que puedan asumir la creación, Álvarez Wallace podría cumplir exactamente con aquello que Cristal está buscando. No será necesariamente el jugador que genere hype por sus estadísticas, pero sí puede convertirse en ese volante que el hincha termina valorando cuando empieza a notar que el equipo concede menos espacios y funciona mejor en la mitad de la cancha. Ahora bien, también habrá que ver qué ocurre con la operación de compra después de fines de este año. Por ahora el acuerdo le permite al club evaluar su rendimiento antes de tomar una decisión definitiva. Así que la pregunta está servida para los hinchas celestes. ¿Agustín Álvarez Wallace será finalmente el 6 que necesita Cristal después de la salida de Gustavo Casonati? ¿Podrá ganarse un lugar en el 11 de Roberto Mosquera? ¿O las lesiones y la falta de continuidad acabarán siendo un baldazo de agua fría? Este uruguayo llega con experiencia, títulos, capacidad de recuperación y recorrido internacional, pero también con interrogantes que tendrá que responder dentro del campo de juego. ¿Pero tú qué opinas? Ya sabes que los comentarios son tus tuyos. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.